Queridos hermanos, sean bienvenidos a la predicación de esta mañana de retiro espiritual, como solemos hacerlo cada mes, cada primer sábado de mes, aquí en nuestra parroquia de la Asunción de Torrelodones. Pues esta vez también nos valemos de la tecnología, nos valemos de estos medios para suplir la imposibilidad de encontrarnos, de reunirnos físicamente, pero eso no quiere decir que pierda en calidad, en contenido espiritual lo que vamos a realizar. Porque seguimos desarrollando estos temas, seguimos viviendo estos momentos de espiritualidad allí donde ejercitamos más intensamente, donde estamos llamados a poner en práctica día a día y alimentar también nuestra espiritualidad de una manera especialísima, desde nuestras iglesias domésticas, desde nuestros hogares. Vamos en esta mañana a continuar meditando en los temas del credo que venimos explicando, los artículos del credo que venimos desgranando a lo largo de este curso. En este mes nos corresponde profundizar en el artículo Creo en Jesucristo, su único Hijo, Hijo único de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Por una coincidencia providencial nos toca meditar acerca del misterio de Cristo, del misterio de su encarnación y de la participación especialísima que ha tenido en este misterio la Santísima Virgen María, justo comenzando el mes que le dedicamos a ella, el mes mariano, el mes de mayo. Vamos entonces a disponernos para dar inicio entonces a la predicación de esta mañana de retiro. Vamos a comenzar pidiéndole a Dios la asistencia de su Espíritu Santo. Pedimos a Él que nos ilumine, que sea el mismo Espíritu de Dios quien se sirva de este predicador, el mismo que entre en lo más profundo de cada uno de vosotros que estaréis escuchando, que sea Él verdaderamente quien predique el contenido de esta mañana. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Aquí el protagonista es el ángel. Así comienza nuestra oración del Ángelus. Así comienza el enunciado también del credo que estamos meditando. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se nombran a las 3 personas de la Santísima Trinidad en este enunciado. Se nombra a Cristo, el Hijo que viene a nosotros, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, por obra del Espíritu Santo. El ángel es
la presencia divina que viene a acercar la Trinidad Santísima a la historia, a la humanidad. Porque Dios tiene la primacía. Dios es el primero en amar, nos dice el apóstol San Juan en su carta. Él nos amó primero. Ojo que aquí nos encontramos con un escollo, con una dificultad que tantas veces nos frena en nuestra vida espiritual. Y es que tendemos a poner el énfasis en nosotros mismos. Tendemos a poner el énfasis en qué malo soy, es que no termino de hacer lo que debo hacer, es que soy tan flojo, es que le prometo cosas al Señor que al final no las cumplo, pero es que Dios nos ha amado primero. Así comienza también el pasaje de la Anunciación, que es el pasaje bíblico de la encarnación del Verbo, según San Lucas. Lo tenemos aquí. Lucas 1:26. En el mes sexto, dice el evangelista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Un par de versículos maravillosos que contienen en sí toda la historia de la salvación, que contienen toda la buena noticia que necesitamos escuchar. El ángel Gabriel, el ángel del anuncio, el ángel cuyo nombre significa noticia de Dios, significa evangelio de Dios, porque toda noticia que Él nos da es buena nueva. Toda noticia que Dios da es evangelio, es aquel anuncio que supera las expectativas que cualquier persona puede hacerse. Eso es lo que significa evangelio. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad. Lo de ciudad es bastante honorable que se le dé ese título a Nazaret, como sabéis, y sobre todo los que habéis peregrinado a la Tierra Santa, los que habéis estado este curso también en esa bella peregrinación que se ha hecho como parroquia allí a Tierra Santa, bien, os habréis encontrado algo más cercano a una ciudad, pero realmente en el tiempo de Jesús, en el tiempo en que fue enviado el ángel a María, aquello era menos que una aldea, ¿no? Ni aparecía siquiera en los mapas de los romanos, que tan precisos eran, sobre todo para cobrar los impuestos y reclutar soldados. No era nada. El ángel de Dios, la primacía, la noticia de Dios, llega hasta el último rincón de la existencia, hasta el último rincón de la historia, el último lugar perdido y escondido, a una aldea de Galilea, de la que no podía salir nada bueno, según se recogen los mismos evangelios, a una aldea de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que socialmente, en su contexto, valía menos que nada, una mujer, y de paso que no había engendrado a nadie, no había engendrado todavía ningún hijo, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Lo de ser de la casa real a nosotros nos suena que debe dar bastante prestigio, ¿no? Sin embargo, la casa de David, la casa real de Israel, estaba bastante denostada en el tiempo de Cristo. Si habían ido a menos, no eran nada. Y allí Dios envía su noticia. Allí Dios envía su mensaje de salvación. El nombre de la Virgen era María. Aquí entonces los dos protagonistas, Dios, la Santísima Trinidad, y María, la Virgen. Dios y la Virgen, Dios y la humanidad, Dios y lo más hermoso, lo más sublime, lo más alto, porque
lo más humilde y lo más puro de la humanidad. Dios y María, el ángel del Señor, anunció a María. El ángel del Señor que pertenece al mundo angélico, al mundo celeste, con el cual tan poco familiarizados estamos. De hecho, hemos dedicado una de las sesiones enteras de nuestros retiros mensuales a meditar ese primer artículo del credo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Porque cuando decimos que Dios creó todo, se nos hace, sobre todo, muy sencillo, se nos dirige la mirada inmediatamente a todo lo que podemos ver, justamente, a todo lo que podemos palpar, todo lo que podemos medir, y desde una mirada de fe, que está bien que lo hagamos, decimos, pues bien, todo esto ha sido creado por Dios, toda la belleza del cosmos, todas las maravillas que podemos contemplar, el misterio de la vida ante el cual caemos rendidos en admiración, en estupor. Todo esto lo ha creado Dios. Y bien, ese es un primer paso necesario. Vamos, pero hace falta que vayamos per corporalia ad incorporalia, decía San Agustín. Por las cosas que se pueden ver, dice San Pablo en la Biblia, que nos dirijamos a aquellas que todavía no vemos. El ángel que es enviado a María pertenece al mundo de lo que no se ve, al mundo invisible, que porque no se vea no es menos real, sino lo contrario, incluso podemos afirmar, es mucho más real y mucho más potente, porque más trascendente que todo aquello que podemos medir, palpar, manejar a nuestro antojo. El ángel del Señor anuncia a María. María, que es capaz de escuchar al ángel porque ella sí está familiarizada con el mundo invisible, con aquello que no se puede ver. María sí está familiarizada con la presencia de Dios que habla en lo escondido, con la presencia de Dios que habla al secreto de nuestro corazón, como dice Cristo, que debemos entrar en esa sintonía cuando entramos en la oración. Ella sí que está familiarizada con lo sobrenatural. María, que es lo más hermoso, lo más sublime y lo más digno de la naturaleza, María, lo más alto de lo natural, está completamente familiarizada con lo sobrenatural. Por eso puede dialogar con el enviado de Dios. Gabriel, ya lo acabamos de decir, el arcángel es la noticia de Dios, el evangelio de Dios, la buena nueva, que es enviado a María para que sea ella la primera evangelizada. Y la primera evangelizada no solamente porque escucha un mensaje externo a ella, sino porque concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. El ángel del Señor es enviado a María y ella se llena de tal manera de la noticia y la presencia que le es anunciada que le da vida, le da carne en ella. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. María, ¿de qué manera pudo realizarse esto en ti? No lo sabemos, no somos capaces de explicárnoslo. Lo creemos por la fe, lo asumimos por la fe, que es lo más cierto que podemos tener. María, la que merece ser venerada, de la cual se nos ha revelado tan poco en las Escrituras, pero tanto podemos comenzar a intuir
tanto de ti, Madre Santísima, podemos empezar a estar ciertos por la fe. Porque Dios ha querido preservarte, ha querido guardarte en un pudor íntimo, en su pleno derecho, porque es Dios. No nos tiene por qué decir todo detalle. Tú eres, Madre Santísima, el hortus conclusus, el fons signatus de Dios, el huerto cerrado y la fuente sellada que el Señor se preservó para sí. Por eso eres un misterio. Por eso, de ti no es tanta la filosofía que tenemos que hacer, sino más bien la poesía que tenemos que cantar. Es más la alabanza que tenemos que elevar a Dios antes que los silogismos que nos podamos construir. Eres, María, como lo mejor de la humanidad, como lo más alto y más hermoso de la creación, la que nos contiene a todos los que nos es dirigido también el anuncio del ángel, que es el Evangelio. Tú nos enseñas, Madre Santísima, a acoger también la palabra, siendo nosotros primero evangelizados, antes de pretender ir a evangelizar a otros. Porque, ojo, hemos devaluado bastante lo que significa evangelizar. Lo circunscribimos únicamente al anuncio de un contenido, cuando más bien se nos está revelando aquí, en la palabra del Señor, que evangelizar es transmitir la vida de Dios. Hacer que esa presencia suya, que nos invade, que toma carne en nuestra carne, se comunique a los demás. Esta es la primera enseñanza y aquí viene la primera pregunta que nos hacemos en esta mañana de retiro. Nos estamos familiarizando de tal manera con el Evangelio que Él tome carne en nosotros. Se hace el Evangelio, la palabra de Dios, la acción de Dios, lo más íntimo, lo más cierto, lo más profundo de nosotros mismos. ¿Acogemos así su mensaje? ¿Y es lo que buscamos transmitir a los demás con nuestra propia vida? María, antes que darle algo de sí misma a Dios, María, antes que prestar su seno a Dios para que pudiera encarnarse su Hijo, María se da toda a Dios, porque está familiarizada con lo sobrenatural, con lo invisible, con su presencia secreta, con Dios que habla en lo secreto, dice Cristo. Nos hace falta, por tanto, proponernos, familiarizarnos cada vez más con la palabra de Dios. Y aquí entonces vienen todas las alternativas, todas las opciones concretas que nos podemos proponer, poner en práctica. Desde tomarnos en serio la lectura diaria del Evangelio, de los textos que se nos proponen para la liturgia, o de una lectura continua de alguno de los evangelistas, esa lectura personal, también esa lectura a nivel familiar, ese hacer resonar la palabra de Dios que escuchamos cada domingo en su proclamación, en la Eucaristía, también hacerla resonar en nuestros hogares, hacer que sea el criterio, la norma que marque nuestras decisiones, nuestras opciones y nuestras acciones continuas. Familiarizarnos, entonces, con la palabra del Señor, familiarizarnos con lo sobrenatural, que es
la naturaleza, lo más auténtico de lo natural, de lo que podemos ver. Familiarizarnos cada vez más, y en este tiempo en que estamos viéndonos forzados a hacer un gran y dificultoso, que nos cuesta, un gran y dificultoso ayuno de los sacramentos, familiarizarnos y amar, venerar cada vez más lo que significan los sacramentos para nuestra vida cristiana. Los sacramentos que son el Evangelio en acto, el Evangelio palpable, el Evangelio concreto que llega a nosotros, que lo comemos, que llega hasta lo más íntimo de nosotros, que se hace carne también en nosotros. La carne, el cuerpo de Cristo, que es asumido en nuestro cuerpo, como la buena noticia del ángel, el anuncio del ángel, la palabra de Dios, el verbo del Dios que se encarna en María. Esto nos enseña la Santísima Madre. A esto nos mueve. Así que hagámonos la pregunta. Antes que pensar en evangelizar, en ir a comunicar a otros la fe que ya vivimos, la fe que ya profesamos, ¿estamos dando primacía, estamos dando la primera importancia a que la palabra de Dios, a que el Evangelio tome carne en nosotros? A que el Evangelio se haga el impulso de nuestra vida, el criterio, se haga el horizonte, la inspiración de nuestra vida. Y allí preguntémonos ahora de manera concreta, ¿qué me falta hacer? ¿Qué puedo hacer todavía para familiarizarme más con la palabra de Dios? La meditación diaria del Evangelio, una mayor atención cuando lo escucho en su proclamación, en la Eucaristía, cuando podamos participar físicamente de nuevo, en las que vamos siguiendo a través de los medios, por ejemplo, en aquello que conversamos en casa, en aquello que compartimos, en el tipo de lecturas que hacemos, en el tipo de mensajes que enviamos, en aquello que nos hace discernir el momento que estamos viviendo. ¿Está siendo el Evangelio de Dios? ¿Está siendo la buena noticia? ¿Está siendo el anuncio que Él nos envía a nosotros para que se pueda hacer vida en nuestra vida, para que se pueda encarnar en nuestro momento, en nuestra historia, que no tiene nada de pequeño el lugar que ocupamos, como no tenía nada de pequeño el poblado de Nazaret, como no era María la última dentro del mundo conquistado, dentro del Imperio Romano. Para Dios era la primera. Y por ella entra lo primero de lo primero, el que es el primero y el último, también en nosotros. Esto está siendo así. Le estamos dando este espacio a Dios que le ha dado María, favoreciendo todo lo que nos hace escuchar lo que Él nos quiere comunicar. Quedémonos un rato meditando acerca de esto.
que María haya concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo sabemos, ella ha tenido una vocación especialísima, una vocación y una misión especialísima que se puede resumir en que ha sido la criatura que más estrechamente ha participado en la obra del Redentor, la misión, la obra del Redentor, del Salvador, la obra salvífica de Cristo. Ella, la primera. Y no pretendemos ponernos al mismo nivel, pero sí estamos al nivel de quienes aprenden de ella, de quienes como discípulos siguen los pasos de la primera discípula, que ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo porque Dios es capaz de relacionarse de una manera íntima, personal, significativa, transformadora con Dios. Es decir, el hombre no solo es capaz de conocer algo sobre Dios por un razonamiento. El hombre no solo es capaz de intuir que puede haber una presencia suprema que ha dado origen a todo. Eso es apenas el primer paso. Apenas el primer paso. La religiosidad natural, que es la que viene cuando el hombre, movido por esa intuición, trata de empezar a relacionarse con el ser divino, con esa divinidad. Y aquí entonces todas las búsquedas, todos los esbozos, todos los intentos del ser humano por entrar en relación con la divinidad. Algunos más felices que otros, algunos más trágicos que otros. Pero Dios viene entonces a llenar esa capacidad y esa expectativa que tiene el ser humano con respecto a Él. El ángel anuncia a María, Dios se acerca a la criatura, y esta criatura que es capaz de Él, concibe, es decir, puede contener a Dios de tal manera que le hace espacio en su propia realidad, en su propia carne. María, la Inmaculada, es aquella preservada, sabemos, por Dios de la mancha de la humanidad, de la mácula de la humanidad. Ella es preservada de antemano en previsión de los méritos que Cristo iba a alcanzar para nosotros en la cruz. Nosotros somos redimidos de esa mácula y el inicio de esa redención, el inicio de esa nueva condición nos lo ha dado Dios en nuestro bautismo. Nosotros somos entonces capaces también de contener a Dios, de concebir su buena noticia, concebir su palabra en nosotros, en nuestra vida. Esta concepción inmaculada de María da paso a la concepción purísima del Hijo de Dios en ella, en sus entrañas. Y entonces nos da la buena noticia en acto al resto de sus hijos que nosotros también somos capaces de abrir espacio a Dios en nuestra vida. Abrir espacio a Dios que por tanto significa, como decíamos antes, pues darle la primacía en nuestro criterio, en nuestro discernimiento, en nuestras elecciones y en nuestras acciones, en nuestro hablar y en nuestro callar, en nuestro actuar y en nuestro omitir. Le vamos dando la primacía a Dios. Eso es lo que significa que María, eso es lo que nos enseña María cuando concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo que también nos ha sido entregado a nosotros en nuestro bautismo, no en el grado ni con la misión con que vino a la Santísima Virgen, pero sí que ha llegado a nosotros,
para que podamos hacer presente la vida de Dios. Más bien, para que nuestra vida esté llena de Dios, para que sea expresión de la presencia de Dios entre nosotros, en medio de la humanidad. Ahora, hemos de preguntarnos, ¿cómo estoy respondiendo a esta capacidad que tengo de Dios? A esta capacidad que tengo de abrirme cada vez más a Él, para que cada vez más Él pueda llenarme, pueda tomar carne en mi propia carne, pueda tomar lugar en mi vida. ¿Cuánto de mí puede decirse que es expresión de la vida de Dios entre los seres humanos a quienes Él ama? ¿O cuánto me estoy quedando en que mi vida únicamente sea lo mío, lo que decido yo, según mi criterio, según lo que he aprendido, sin dejarle el suficiente espacio a Él, sin darle esa primacía que tiene Él, porque nos amó primero? Y aquel que nos ama primero merece también que nosotros le pongamos de primero en nuestro amar. Volvemos al primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está la capacidad de Dios que tenemos. Como Dios sabe que tenemos esa capacidad, pues Él se pone de primero, no por presunción, sino para llenarnos completamente. Eso es lo que Él hace en María. Y la Santísima Virgen nos enseña cómo entonces debe ser nuestra respuesta. Abrirnos a Dios de esa manera. En un tiempo como el que estamos viviendo, en este confinamiento, en este aislamiento social, que no significa aislamiento espiritual, aislamiento unos de otros, aislamiento de que solo me importe lo mío y nadie más. Se nos pide que tengamos una distancia física entre las personas por precaución. No se nos pide que tengamos una distancia espiritual en preocuparnos por los demás, en preocuparnos y en ocuparnos, en orar por los demás, en procurar el bien de los otros, en fomentar la solidaridad de las maneras más diversas y creativas que Dios mismo nos pueda sugerir. El Espíritu Santo está viniendo a nosotros hoy para que concibamos ideas, modos, alternativas, acciones concretas por las cuales podemos amar, por las cuales podemos transmitir la caridad, ponerla en práctica, porque esto es la caridad, la virtud activa que más nos asemeja a Dios, que es amor en sí mismo. María concibe así, por obra y gracia del Espíritu Santo. También nuestras acciones, también nuestras decisiones, también lo que ingeniamos viene desde la gracia del Espíritu Santo. Le damos la primacía a la gracia de Dios. O llevamos las cosas a nuestro gusto, por nuestra propia cuenta y riesgo, sin antes contar con la fuerza espiritual que Él nos está dando, con su presencia en nosotros. Incluso las cosas buenas que hacemos, bendito sea Dios que las hacemos, pero las hacemos más por nosotros mismos, movidos más por nuestra capacidad natural, que por la acción sobrenatural de Dios en nosotros. Ojo, y aquí hay una clave. ¿Cómo saber cuándo nos estamos moviendo más por lo que Dios nos pide que por nuestra mera intención, incluso si buena intención? ¿Cómo saberlo? Pues cuando eres capaz de perderlo. Cuando eres capaz de decir, es que siento que esto viene de Dios, es que sería tan bueno, es que le haría bien a mucha gente. Sí, está muy bien que te lo plantees, está muy bien que quieras realizarlo, una acción que te parece que le va a dar gloria a Dios.
Pero ojo, la criba, el criterio de discernimiento, la piedra de toque es que te preguntes, ¿esto tan bueno, esta idea tan buena, ya la he dado por perdida? ¿Soy capaz de posponerla? ¿Soy capaz de decir, Señor, esto me encantaría hacerlo? Es más, doy el primer paso. Me parece que me lo estás inspirando tú. ¿Qué estás pidiendo? ¿Quién irá por mí, como el profeta? ¿Quién irá por mí, en mi nombre, para realizar esto? Y yo doy el primer paso y te digo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Pero si tú no quieres, no lo hago, Señor. Aunque tenga todos los medios, aunque tenga todo el tiempo disponible, aunque tenga toda la capacidad que tú mismo me has dado, si no es tu voluntad, no. Y aquí entramos, entonces, en la segunda parte de nuestra meditación de esta mañana. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo porque ella es esclava del Señor. Ella no va por libre, ella hace lo que quiere el Señor. En ella se hace según su voluntad, según la voluntad de Dios, no según su voluntad propia. Para poder meditar en esto, antes de entrar allí, entonces cerremos esta primera parte haciéndonos esa pregunta. Volviendo a esa pregunta, la repasamos, de si estamos nosotros abriendo espacio a Dios porque somos capaces de Él, si estamos nosotros concibiendo nuestras acciones, nuestras ideas, nuestro obrar, nuestro omitir, todo movido por Dios, o más bien por nuestro propio criterio, incluso caprichos, por lo que nos parece bien, por lo que nos gustaría más. Sí, nuestra vida está siendo respuesta a esa capacidad que tenemos de Dios, a esa capacidad que tenemos de amar, o simplemente nos vamos dejando arrastrar, nos vamos dejando llevar por la corriente de las opiniones, la corriente del quedar bien, la corriente del siempre ha sido así, la corriente de esto es lo que hay, te tienes que conformar. O estamos haciéndole ese espacio a Dios de tal manera que Él pueda llenarnos de su presencia creadora, su presencia renovadora, su presencia santificadora. ¿Qué acciones concretas supone esto que debemos emprender en nuestra vida? ¿Qué tenemos que corregir? Nos preguntamos. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué podemos todavía mejorar? ¿Qué gracia le pedimos a Dios para lograr este fin? ¿Qué virtud nos está faltando? ¿Nos está faltando más diligencia? ¿Nos está faltando más prudencia para discernir? ¿Nos está faltando más fortaleza para mantenernos en esa entrega, para mantenernos en esa lucha con todo el esfuerzo espiritual, físico, mental que puede suponer el hacer presente a Dios en nuestras vidas? Nos está faltando la templanza para no aflojar, para no dejarnos llevar, sino para mantenernos en lo que ya hemos entendido, hemos discernido, hemos asumido como lo cierto, lo bendito, lo que nos da la vida verdaderamente. Apuntémonos entonces, ¿qué es lo que más nos está haciendo falta trabajar? ¿Cuál es esa gracia que pedimos a Dios y por tanto esa virtud que nos vamos a proponer ejercitar con constancia, con entrega, con ilusión, pero sobre todo con la esperanza cierta de que en nombre de Dios, con su gracia, lo podemos alcanzar?